Hermano, hermana, familia, hoy no vengo liviano, hoy no vengo con una palabra bonita para entretenerte ni con frases que suenan espirituales pero no tocan el alma. Hoy vengo con una carga en el espíritu, con algo que Dios ha estado poniendo peso sobre mi corazón desde hace tiempo, porque hay demasiados hijos de Dios caminando cansados, confundidos, frustrados, preguntándose en silencio algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Por qué Dios no me habla? Y escúchame bien, porque si esa pregunta ha cruzado tu mente aunque sea una vez, no eres débil, no eres carnal, no eres un mal creyente, eres humano. Yo sé dónde estás, yo he estado ahí, yo también he orado con lágrimas preguntándole al cielo si todavía estaba escuchando, si todavía estaba conectado, si había algo mal conmigo. Así que no te hablo desde teoría ni desde un púlpito frío, te hablo desde la herida que Dios sanó, desde el silencio que Él mismo rompió. Hay personas que oran todos los días, leen la Biblia, van a la iglesia, sirven, ayudan, dan, se esfuerzan, pero por dentro sienten un vacío extraño, una desconexión que no saben explicar. Escuchan testimonios de otros diciendo, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mostró, y por dentro algo se encoge, no por envidia, sino por cansancio. Porque tú dices, Señor, yo también quiero oírte, yo también te busco, yo también te necesito. Y nadie te enseñó qué hacer cuando oras y el cielo parece en silencio. Nadie te explicó qué hacer cuando lees la palabra y no sientes nada. Nadie te preparó para esas temporadas donde amas a Dios, pero no percibes su voz como antes. Y el enemigo, que no pierde oportunidades, se acerca en esos momentos y susurra mentiras peligrosas. Tal vez Dios ya no te habla, tal vez hiciste algo mal, tal vez Él sí habla, pero a otros. Escúchame bien, iglesia, el silencio de Dios no significa ausencia de Dios, pero cuando no lo entendemos, ese silencio se vuelve angustia, se vuelve duda, se vuelve desgaste espiritual. Hay creyentes que están agotados, no porque Dios les haya pedido demasiado, sino porque llevan años tratando de escuchar a Dios de la manera incorrecta. Otros están tan llenos de ruido interno, de pensamientos, de preocupaciones, de voces ajenas, que aunque Dios les hablara en este mismo momento, no sabrían reconocer su voz. Y eso duele decirlo, pero más duele vivirlo. Yo sé que hay personas escuchándome ahora mismo que dicen, antes sentía a Dios tan cerca, antes oraba y algo se encendía por dentro, antes tomaba decisiones con paz, antes discernía, antes escuchaba, pero algo pasó. No sabes exactamente cuándo, no sabes exactamente cómo, pero sientes que algo se cerró, como si una puerta invisible se hubiera ido cerrando poco a poco. Y lo más peligroso no es dejar de escuchar a Dios, lo más peligroso es acostumbrarse a vivir así. Acostumbrarse a caminar por fe, pero sin dirección. Acostumbrarse a orar, pero sin respuesta. Acostumbrarse a decidir sin consultar y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a vivir de memoria espiritual, recordando lo que Dios dijo antes, pero sin escuchar lo que está diciendo ahora. Déjame decirte algo con ternura, pero con verdad. Dios no dejó de hablar, el cielo no se quedó mudo. El problema no es que Dios no tenga voz, el problema es que algo está afectando nuestra capacidad de oírla. Y no te lo digo para señalarte, te lo digo para despertarte. Porque hay un despertar que no viene con gritos, viene con honestidad. Cuando por fin te atreves a decir, Señor, algo no está bien, te amo, pero no te escucho como antes. Y esa oración, cuando nace del corazón correcto, no ofende a Dios, lo atrae. Hay personas que están tratando de escuchar a Dios desde el cansancio, desde la prisa, desde la ansiedad, desde el ruido constante. Quieren una voz clara, pero viven en tormenta interna. Quieren dirección, pero no se detienen. Quieren palabra, pero no hacen espacio. Y nadie les dijo que la voz de Dios no se impone, se discierne. Nadie les explicó que Dios no compite con el ruido. Nadie les advirtió que hay estados del alma que bloquean el oído espiritual sin que nos demos cuenta. Y por eso hoy el Espíritu Santo me dijo, háblales, no los confrontes primero con la solución. Primero, abrázales el cansancio. Hermano, hermana, si has sentido que tu fe se volvió pesada, que orar ya no fluye, que adorar cuesta, que decidirte angustia, no es porque estés lejos de Dios. Muchas veces es porque estás agotado espiritualmente, porque has cargado más de lo que te tocaba, porque has tratado de entender a Dios solo con la mente.
porque has permitido demasiadas voces en tu interior. Y Dios no te trajo hoy para regañarte, te trajo para despertarte, para decirte que todavía puedes oír su voz, que todavía hay claridad, que todavía hay dirección, que todavía hay intimidad disponible. Escúchame bien y guarda esto en tu corazón antes de seguir avanzando. El problema no es que Dios no quiera hablarte, el problema es que hay algo que debemos atender primero. Y no te adelantes, no te apresures, no busques todavía la técnica, el método o la respuesta rápida. Primero deja que Dios te muestre dónde estás, porque el verdadero despertar no comienza cuando escuchas a Dios, comienza cuando reconoces honestamente que necesitas escucharlo de nuevo. Y si llegaste hasta aquí no fue casualidad, Dios ya está haciendo algo, incluso en este silencio aparente. Hermano, hermana, iglesia, ahora necesito que me escuches con el corazón abierto, porque vamos a entrar en una zona donde muchos no quieren mirar. Ya abrimos la herida, ya reconocimos el cansancio, ahora toca entender por qué nos pasa. Y te lo digo desde el inicio para que no te asustes. No es para condenarte, es para despertarte, porque no hay nada más peligroso que un creyente sincero que no entiende lo que le está pasando por dentro. Hay algo que casi nadie te dijo cuando empezaste a caminar con Dios. Escuchar la voz de Dios no es automático, no es un botón que se aprieta, no es una recompensa por portarse bien, no es algo que ocurre por ósmosis espiritual solo porque llevas años en la iglesia. Escuchar a Dios es una capacidad espiritual viva y como toda capacidad viva puede debilitarse, puede bloquearse, puede saturarse, y cuando eso pasa no siempre es por pecado escandaloso, muchas veces es por desgaste silencioso. Hay creyentes que dejaron de escuchar a Dios no porque se rebelaron, sino porque se acostumbraron a vivir acelerados. Oran rápido, leen rápido, deciden rápido, responden rápido. Quieren dirección, pero no hacen espacio. Quieren claridad, pero viven en ruido constante. Y escúchame bien, porque esto es clave. Dios no grita para competir con tu prisa. Él no levanta la voz para imponerse. Él espera. Y mientras Él espera, nosotros seguimos corriendo. Y luego decimos, Dios no me habló. Otros dejaron de escuchar a Dios porque su interior está lleno de voces. Voces de miedo, voces de experiencias pasadas, voces de decepciones, voces de otros hombres, voces de redes, voces de noticias, voces de traumas. Y el problema no es solo que esas voces existan, el problema es que les dimos autoridad, les dimos espacio, les dimos volumen. Y cuando la mente está saturada, el espíritu se debilita, no porque Dios se vaya, sino porque el alma está ocupando todo el espacio. Hay personas que quieren oír a Dios, pero no quieren callar nada más. Quieren que Dios hable, pero no quieren silenciar la ansiedad. Quieren revelación, pero no quieren soltar el control. Quieren dirección, pero siguen repasando mentalmente 1000 escenarios posibles. Y Dios, que es Padre bueno, no va a hablar para alimentar tu ansiedad. Él no confirma el caos, Él trae orden. Pero para que el orden llegue, algo tiene que detenerse primero. Escúchame con honestidad pastoral. Muchos creyentes están confundiendo actividad espiritual con salud espiritual. Oran mucho, sí, sirven mucho, sí, pero no descansan en Dios, no escuchan, no procesan, no esperan, y llega un punto donde el alma se agota, el oído espiritual se embota y todo empieza a sentirse pesado. La oración pesa, la Biblia pesa, la adoración pesa, no porque Dios sea pesado, sino porque estás cargando cosas que nunca te tocó cargar. Hay otro problema profundo que casi nadie confronta: el miedo a escuchar a Dios. Sí, miedo, porque escuchar a Dios implica obedecer, y obedecer implica cambiar, implica soltar, implica decir no, implica caminar por fe. Y muchos, sin darse cuenta, han aprendido a vivir mejor sin escuchar demasiado claro, porque mientras no escucho, no tengo que moverme. Mientras no escucho, no tengo que confrontar decisiones. Mientras no escucho, puedo justificarme diciendo, no estoy seguro, pero el silencio que elegimos para evitar obediencia termina convirtiéndose en un silencio que nos duele. También hay heridas no sanadas que bloquean el oído espiritual, personas que le creyeron a Dios, obedecieron y algo no salió como esperaban, oraron y perdieron, esperaron y se cansaron, confiaron y fueron heridos. Y sin decirlo en voz alta, algo se cerró por dentro. No dejaron de creer en Dios, pero dejaron de esperar, escuchar buenas noticias. Y cuando el corazón se protege, el oído se endurece. No por maldad, sino por supervivencia emocional. Yo he visto creyentes que no escuchan a Dios porque viven en culpa constante. Todo lo interpretan desde no soy digno, seguro hice algo mal, Dios está molesto conmigo. Y escúchame bien, la culpa no te acerca a la voz de Dios, te esconde de ella.
Porque cuando te ves como acusado no te acercas como hijo, y Dios habla a hijos, no a fugitivos. Mientras te sigas acercando desde el miedo, interpretarás todo desde el miedo. Otros no escuchan porque están agotados mentalmente, duermen pero no descansan, cierran los ojos pero la mente sigue corriendo, y una mente agotada no discierne, una mente saturada no percibe, una mente en guerra no escucha susurros, y la voz de Dios, aunque es poderosa, muchas veces llega como susurro, no porque sea débil, sino porque es íntima, y la intimidad no grita. Y aquí tengo que decir algo con firmeza, aunque incomode: no todo silencio es prueba espiritual. A veces el silencio es consecuencia de no haber cuidado el interior, consecuencia de haber postergado el descanso, consecuencia de haber ignorado señales, consecuencia de haber llenado la vida de ruido. Y Dios, en su misericordia, permite ese silencio para que te detengas, para que revises, para que vuelvas al centro. Iglesia, el enemigo no siempre necesita hacerte pecar para silenciar la voz de Dios. A veces solo necesita mantenerte ocupado, cansado, saturado y confundido, porque un creyente agotado escucha menos. Un creyente ansioso interpreta mal, un creyente herido filtra todo. Y mientras tanto Dios sigue hablando, pero ya no lo reconocemos. No te estoy diciendo esto para que te culpes, te lo digo para que despiertes, para que entiendas que si hoy no escuchas como antes, hay razones y las razones se pueden atender. Dios no se ofende por tu cansancio, Él se acerca a Él. Pero sí espera que seas honesto, que dejes de fingir que todo está bien cuando por dentro sabes que algo no fluye. Escúchame bien y guarda esto, porque es importante para lo que viene después. El problema no es la falta de voz en Dios, es el estado del corazón que escucha. Y hasta que no entendamos eso, seguiremos buscando afuera lo que necesita ser atendido adentro. Todavía no te voy a decir el secreto, todavía no. Pero necesitabas entender esto primero, porque Dios no quiere solo que lo escuches, quiere que estés en la condición correcta para reconocerlo cuando hable. Hermano, hermana, ahora vamos a poner los pies firmes en la palabra, porque no estamos hablando de sensaciones ni de emociones espirituales sueltas. Aquí no estamos construyendo una idea bonita, estamos afirmando un fundamento. Y necesito que entiendas esto desde el inicio. La Biblia nunca presenta a Dios como un Dios silencioso por naturaleza. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es un Dios que habla. El problema nunca ha sido su voz. El problema siempre ha sido la postura del que escucha. Desde el principio, cuando Dios creó al hombre, lo primero que hizo fue hablar, no creó en silencio, dijo: sea la luz. Y esa voz no solo creó luz afuera, creó orden adentro, porque cada vez que Dios habla, algo se ordena. Por eso, el enemigo siempre ha atacado la voz de Dios, no solo negándola, sino distorsionándola. Desde el Edén, la serpiente no dijo: Dios no habló, dijo: con que Dios os ha dicho, o sea, sembró duda sobre la claridad de la voz de Dios. Y esa estrategia sigue viva hoy. La Escritura nos muestra una y otra vez que Dios habla, pero no habla de cualquier manera ni en cualquier condición. A Elías no le habló en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Le habló en un silbo apacible y delicado. Y óyeme bien, eso no fue casualidad. Dios estaba enseñando algo eterno. Su voz requiere quietud interior, no porque Él no tenga poder, sino porque su voz no busca imponerse, busca revelarse. Y cuando el interior está lleno de estruendo, de ruido, de agitación, ese silbo se pierde. Hay momentos en la Biblia donde Dios guardó silencio, pero siempre con propósito, no como castigo caprichoso, sino como proceso. Hubo 400 años entre Malaquías y Juan el Bautista donde no hubo profecía registrada. ¿Eso significó que Dios había abandonado a su pueblo? No. Significó que estaba preparando el terreno. El silencio de Dios nunca es vacío, siempre está cargado de intención. El problema es que nosotros interpretamos el silencio como rechazo, cuando muchas veces es preparación. Mira a Samuel, cuando Dios le habló por primera vez no reconoció su voz. Y eso es clave. Dios estaba hablando, pero Samuel no sabía discernir. ¿Por qué? Porque aún no conocía a Dios íntimamente, aunque vivía en el templo. Vivir cerca de las cosas de Dios no es lo mismo que conocer su voz. Y Eli, el sacerdote, tuvo que enseñarle algo fundamental. Cuando oigas la voz, di: habla, Señor, que tu siervo oye. Eso no es una frase bonita.
es una postura del corazón, es reconocer autoridad, es rendición, es disponibilidad. Jesús mismo dijo algo que hoy casi no se predica con profundidad: mis ovejas oyen mi voz. No dijo mis ovejas deberían, no dijo algún día oirán, dijo oyen. O sea, escuchar la voz de Dios no es un privilegio de unos pocos místicos, es una característica normal del Hijo que camina con el Padre. Pero también dijo algo más fuerte: y me siguen. Escuchar y obedecer están unidos. Por eso hay personas que inconscientemente dejan de escuchar porque no quieren seguir. La Biblia muestra que Dios hablaba de formas distintas según la relación. A Moisés le hablaba cara a cara. A Balaam tuvo que hablarle por medio de un asna porque su corazón estaba torcido. A los profetas les hablaba en visiones y sueños. Pero aún así, muchos de ellos tuvieron que atravesar procesos internos profundos antes de poder cargar una palabra clara. Porque Dios no confía su voz a corazones desordenados, no por castigo, sino por protección. Hay un principio que atraviesa toda la Escritura y es este: Dios habla donde hay altar, no altar físico solamente, sino altar interior, lugar de rendición, de encuentro, de separación. Abraham edificaba altares y Dios le hablaba. Jacob le lleva una piedra, la ungió y dijo: este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Jesús se apartaba a lugares solitarios para orar y desde ahí caminaba con claridad absoluta. Nunca tomó decisiones importantes desde el ruido de la multitud. Y aquí hay algo que debemos entender: la voz de Dios no siempre viene como información, muchas veces viene como dirección, y la dirección incomoda al alma que quiere controlar. Por eso Proverbios dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Apoyarse en la propia prudencia es confiar más en tu razonamiento que en su voz. Y cuando eso pasa, aunque Dios hable, tú filtras lo que no te conviene. Jesús lo dijo con claridad: el que tiene oídos para oír, oiga. Todos tenían oídos físicos, pero no todos tenían oídos espirituales. Y eso nos enseña algo fuerte: oír a Dios no es automático, es discernimiento espiritual. Requiere humildad, requiere silencio interno, requiere disposición, requiere hambre real, no curiosidad religiosa. Muchos quieren que Dios les hable para confirmar lo que ya decidieron, pero la Biblia muestra que Dios habla para guiar, no para respaldar caprichos. Cuando Israel quería rey, Dios habló, pero no era la voz que ellos querían oír. Y cuando insistieron, Dios permitió, pero el resultado fue doloroso. Eso nos enseña que hay momentos donde Dios guarda silencio no porque no tenga nada que decir, sino porque ya dijo y no fue obedecido. También vemos en la palabra que el pecado no confesado endurece el oído espiritual, no porque Dios se aleje, sino porque la conciencia se contamina. Isaías dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. División no es distancia física, es interferencia, como una señal bloqueada. Y no hablo solo de pecados visibles, hablo de actitudes internas: orgullo, resentimiento, falta de perdón, autosuficiencia. Cosas que no siempre se ven, pero se sienten. La Escritura también nos enseña que Dios habla en paz. La paz de Dios gobierne vuestros corazones, dice Pablo. Gobernar significa dirigir, tomar control. Si no hay paz, hay ruido. Y si hay ruido, la voz se distorsiona. Por eso, tantos toman decisiones en el nombre de Dios desde ansiedad, desde miedo, desde presión, y luego dicen que Dios no respondió como esperaban. No era que Dios no habló, era que no se esperó lo suficiente para escuchar. Y quiero que guardes esto en lo profundo: Dios no está interesado solo en que escuches su voz, sino en quién te conviertes al escucharla, porque su voz transforma. Cuando Dios habla, algo muere y algo nace, algo se ajusta, algo se alinea. Por eso escuchar a Dios no es liviano, es santo, es serio, es vida o muerte espiritual. La Biblia no nos presenta la voz de Dios como algo místico y etéreo, sino como algo profundamente relacional. Dios hablaba con los que caminaban con Él, con los que se detenían, con los que esperaban, con los que obedecían, aún sin entenderlo todo. Y esa misma invitación sigue vigente hoy. Pero antes de hablar de cómo escuchar, necesitábamos afirmar esto: Dios sí habla, siempre ha hablado
y seguirá hablando. La pregunta no es si Él habla, la pregunta es si estamos en la postura correcta para oírlo. Todavía no hemos llegado al secreto, todavía no. Pero ahora tienes el fundamento bíblico firme bajo tus pies, porque lo que viene no se sostiene si no entendemos esto primero. Dios no es un Dios distante ni silencioso, es un Padre que habla pero que espera un corazón dispuesto a escucharlo de verdad. Hermano, hermanas, ahora sí, ahora entramos en el punto donde muchos mensajes se quiebran o se vuelven livianos, pero aquí no podemos fallar, porque aquí se revela lo que Dios ha estado guardando. Y quiero decirte algo antes de soltarlo. No es una fórmula, no es un truco, no es una técnica espiritual que aplicas y ya. Es un principio del reino profundo, incómodo para la carne, pero liberador para el espíritu. Y si lo recibes, tu relación con la voz de Dios no vuelve a ser la misma. Escúchame bien, después de todo lo que hemos hablado, después de entender que Dios sí habla, que el problema no es su voz sino nuestra condición, aquí viene la revelación central. Dios habla con claridad donde hay rendición real. No donde hay ruido religioso, no donde hay actividad espiritual, no donde hay conocimiento bíblico solamente, sino donde hay rendición, porque la voz de Dios no se oye primero con los oídos, se oye con el corazón rendido. Muchos quieren escuchar a Dios sin rendirse, quieren dirección sin entrega, quieren palabras sin altar, quieren claridad sin morir a su control, y eso no funciona en el reino, porque la voz de Dios no es un servicio al consumidor espiritual. Es un privilegio relacional. Dios no se revela plenamente a corazones que solo lo consultan, se revela a corazones que se le entregan. Aquí está el secreto que cambia todo. El silencio interior precede a la voz de Dios. No silencio externo solamente, sino silencio del yo, silencio de la prisa, silencio de la ansiedad, silencio del orgullo que cree que ya sabe, silencio de la necesidad de controlar el resultado. Mientras el yo sigue hablando, Dios espera, no porque no quiera hablar, sino porque su voz no se mezcla con la autosuficiencia. Mira esto con cuidado. Jesús, el Hijo de Dios, no vivía reaccionando, vivía respondiendo al Padre. ¿Y sabes qué hacía constantemente? Se apartaba, se retiraba, se quedaba solo. No porque la gente fuera mala, sino porque el ruido interrumpe la comunión. Si Jesús necesitó silencio para escuchar al Padre, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos escuchar a Dios en medio del caos constante? La rendición de la que hablo no es solo dejar pecados visibles, es más profunda, es rendir la agenda, rendir las expectativas, rendir las interpretaciones previas, rendir el derecho a tener siempre la razón. Hay personas que no escuchan a Dios porque ya decidieron qué quieren escuchar, y cuando Dios habla diferente, lo ignoran. Eso no es falta de voz, es falta de rendición. Escúchame con peso espiritual. Dios no grita para ser escuchado, Él susurra para ser buscado. Y el susurro requiere cercanía, requiere quietud, requiere intimidad. Por eso muchos no escuchan, porque quieren escuchar a Dios desde lejos, desde la conveniencia, desde el apuro, desde la multitarea espiritual. Y Dios no se revela así. El secreto no es hacer más ruido espiritual, es hacer menos palabras vacías, menos oraciones apuradas, menos decisiones impulsivas, menos dependencia de opiniones humanas, más espacio, más espera, más honestidad delante de Dios, porque cuando el alma se aquieta, el espíritu empieza a percibir. Déjame decirte algo que confronta, pero sana. Dios habla cuando dejas de defenderte delante de Él. Hay creyentes que oran siempre explicándose, justificándose, argumentando. Nunca se quedan callados delante de Dios. Nunca se exponen en silencio. Y el silencio delante de Dios no es vacío, es confianza. Es decirle, aquí estoy, no tengo argumentos, no tengo excusas, no tengo control, háblame. Hay un momento en la vida espiritual donde Dios deja de responder a preguntas superficiales y empieza a esperar rendición profunda, no porque esté molesto, sino porque quiere llevarte a otro nivel de relación, y ese nivel no se alcanza con ruido, se alcanza con entrega. Aquí viene algo que necesitas escuchar con cuidado. Dios no habla para satisfacer tu curiosidad, habla para transformar tu carácter. Por eso a veces no responde lo que preguntas, sino lo que necesitas. Y mientras tú sigas buscando respuestas
estás sin disposición a cambiar, el cielo parece en silencio, pero cuando dices, Señor, no solo quiero oírte, quiero obedecerte, algo se abre. El profeta Samuel aprendió esto cuando dijo, habla, Señor, que tu siervo oye. No dijo que tu siervo evalúa, que tu siervo negocia, que tu siervo considera. Dijo, oye, y oír en el lenguaje bíblico implica obedecer. Por eso, muchos no oyen, porque no quieren comprometerse antes de escuchar. El secreto para escuchar la voz de Dios no es más intensidad emocional, es más rendición consciente, es sentarte delante de Dios sin agenda, sin reloj, sin presión, es decirle, si no hablas hoy, igual me quedo, si no me dices lo que quiero, igual confío. Y ahí, en ese lugar, la voz de Dios comienza a emerger con una claridad que no viene de afuera, sino de adentro. Déjame llevarlo más profundo. Dios habla con claridad donde hay obediencia previa. Muchas veces estamos esperando una nueva palabra cuando no hemos obedecido la última y el cielo no se acumula en palabras ignoradas. Dios no sigue dando instrucciones a quien no camina las que ya recibió. No por castigo, sino porque la obediencia abre el oído espiritual. Hay personas que dicen, Dios no me habla, pero Dios les habló hace meses, hace años, y esa palabra quedó archivada, postergada, justificada, y mientras no se obedece, la voz se apaga. No porque Dios se vaya, sino porque el corazón se endurece. La obediencia mantiene el oído sensible. Escúchame bien, hermano, hermana, hermana, la voz de Dios no se fuerza, se honra, y se honra con rendición, con silencio interior, con obediencia, con humildad, no con gritos religiosos ni con desesperación espiritual. Dios no responde a la ansiedad, responde a la confianza. Y aquí quiero que respires, porque tal vez esto te confronta, pero no es para aplastarte, es para liberarte, porque escuchar a Dios no es imposible, no está reservado para unos pocos, está disponible para todo hijo que se rinde de verdad, no que se esfuerza más, sino que se entrega más. Todavía queda camino, todavía viene la aplicación, pero si entiendes esto, ya estás más cerca de escuchar a Dios que muchos que hacen mucho ruido espiritual, porque el secreto no estaba afuera, estaba en el lugar donde el corazón se rinde y el alma se aquieta. Ahí Dios habla. Hermano, hermana, ahora que el Espíritu Santo ya nos llevó al centro del asunto, ahora que entendimos que la voz de Dios se oye donde hay rendición, silencio interior y obediencia, ahora viene una parte que es inevitable, porque toda la relación que no se camina se convierte en información, y Dios no te habló para informarte, te habló para transformarte la manera de vivir. Aquí es donde muchos se quedan cortos porque aman la revelación, pero huyen de la aplicación. Aman oír, pero les cuesta cambiar el ritmo, las prioridades, los hábitos, los espacios. Y escúchame bien con amor pastoral, si no se ajusta la vida, la voz vuelve a perderse. La primera aplicación es esta y no es opcional. Tienes que recuperar espacios de silencio real delante de Dios. No silencio simbólico, no silencio mientras haces otras cosas, no silencio con el teléfono al lado, no silencio con la mente llena de pendientes. Silencio intencional, espacio apartado, tiempo donde no vienes a pedir, ni a explicar, ni a negociar, sino a estar. Muchos dicen no tengo tiempo, pero la verdad es que el silencio revela prioridades. Siempre hacemos espacio para lo que consideramos vital. Y escuchar la voz de Dios no puede seguir siendo algo que intentas cuando sobra tiempo, porque nunca va a sobrar. Hay personas que oran todos los días, pero nunca se quedan calladas. Empiezan hablando, siguen hablando y terminan hablando. Nunca esperan, nunca reposan, nunca escuchan. Y luego dicen que Dios no les habla. Hermano, hermana, aprender a callar delante de Dios no es pérdida de tiempo, es señal de madurez espiritual. El silencio no es vacío, es expectativa, es decirle a Dios con la vida: no estoy apurado, no te uso, no te manipulo, te honro. Otra aplicación que es innegociable es ordenar el ruido que permites en tu vida diaria. No puedes escuchar la voz de Dios si tu mente está constantemente saturada. Noticias todo el día, redes todo el día, opiniones todo el día, música todo el día, drama todo el día. Y luego quieres discernir la voz de Dios en 5 minutos. Eso no es realista espiritualmente.
No es que Dios no pueda hablar, es que tu interior está sobrecargado y lo que está sobrecargado no discierne, reacciona. Tienes que aprender a cerrar puertas. No todas las voces merecen tu atención, no toda información es necesaria, no toda opinión edifica, no todo contenido es inocente y no todo lo que entretiene conviene. Guardar el oído espiritual empieza por guardar la mente. Si sigues alimentando ansiedad, comparación, miedo y confusión, no te sorprendas cuando la voz de Dios se vuelva difusa. Dios no compite con el ruido que tú mismo permites. Otra aplicación profunda es esta: revisar la obediencia pendiente, porque muchos quieren nueva palabra cuando todavía hay una palabra vieja esperando respuesta. Hay instrucciones que Dios dio y fueron postergadas. Decisiones que se evitaron. Conversaciones que se huyeron, cambios que se retrasaron, y el Espíritu Santo no acumula instrucciones como si fueran mensajes sin leer. Cuando Dios habla y no se obedece, algo se enfría por dentro. No de golpe, poco a poco, y el oído espiritual se vuelve menos sensible. No te lo digo para acusarte, te lo digo para liberarte. Pregúntate con honestidad: ¿hay algo que Dios ya me dijo y no he querido hacer? No para condenarte, sino para alinearte, porque la obediencia no solo abre caminos, afina el oído. Cada paso obediente prepara el corazón para el siguiente nivel de dirección. Otra aplicación clave es ordenar el corazón antes de buscar dirección. Hay personas que quieren que Dios les hable mientras están emocionalmente revueltos, enojados, heridos, defensivos, ansiosos, y luego interpretan cualquier cosa como voz de Dios. Escúchame bien, Dios no te guía desde el desorden emocional, te guía hacia la paz. Por eso, antes de tomar decisiones, antes de pedir palabra, necesitas permitir que Dios trate tu interior. A veces Dios guarda silencio no porque no tenga respuesta, sino porque primero quiere sanar el corazón que va a recibirla. Aprende a presentarte delante de Dios sin máscara, sin discursos ensayados, sin espiritualizar tu caos. Dile la verdad: estoy cansado, estoy confundido, estoy herido, tengo miedo. Dios no se escandaliza con tu honestidad. Él se acerca a ella. Pero mientras sigas fingiendo fuerza, seguirás escuchando poco. La voz de Dios fluye donde hay verdad, ¿no? También necesitas aplicar esto en tus decisiones diarias. No tomes decisiones importantes en medio de prisa o presión. La prisa es enemiga de la voz de Dios. Dios no empuja, guía. El enemigo empuja. El Espíritu Santo dirige. Y cuando te acostumbras a decidir rápido, sin consultar, sin esperar, sin orar en silencio, luego te preguntas por qué perdiste claridad. No era falta de fe, era exceso de impulso. Detente, aprende a esperar, aprende a decir: no decido hoy. Aprende a darle tiempo a Dios para hablarte con paz. La voz de Dios trae reposo, aun cuando la instrucción sea desafiante. Si una decisión te deja intranquilo, agitado, confundido, revisa. Dios no guía desde el desorden interno. Hay otra aplicación que es delicada pero necesaria: reordenar relaciones, porque hay personas que no escuchan a Dios con claridad porque están rodeadas de voces que contaminan, opiniones constantes, consejos sin discernimiento, influencias que no edifican. Y no te digo que te aísles del mundo, te digo que seas sabio con quien tiene acceso a tu oído. No todo el que opina ama tu destino, y no toda cercanía es saludable espiritualmente. Si permites que otros decidan por ti, que otros interpreten por ti, que otros definan por ti, poco a poco dejas de escuchar a Dios directamente. Dios quiere hablarte a ti, guiarte a ti, confirmarte a ti. La comunidad es importante, pero nunca sustituye la comunión personal con Dios. Y aquí viene algo muy práctico. Establece momentos regulares solo para escuchar, no solo para hablar. Puede ser temprano en la mañana, puede ser de noche, puede ser caminando, pero que sea intencional, sin celular, sin música, sin distracciones. Al principio puedes sentirse incómodo, tu mente va a querer correr, van a venir pensamientos. No te desesperes, persevera. El silencio se entrena, el oído espiritual se sensibiliza con constancia. No esperes escuchar una voz audible todos los días. A veces Dios habla con impresiones, con paz, con claridad interna, con una palabra que se ilumina, con una dirección que se afirma. Aprende a reconocer su manera contigo. No compares tu experiencia con la de otros. Dios habla pero no clona procesos.
Hermano, hermana, todo esto no es carga, es cuidado, es volver a lo esencial, es recordar que escuchar a Dios no es místico, es relacional, y toda relación sana requiere tiempo, atención, honestidad y entrega. Si aplicas esto, no de manera perfecta sino sincera, algo empieza a cambiar. El ruido baja, la ansiedad se calma, la paz regresa, y cuando la paz gobierna, la voz se reconoce. Todavía falta el cierre, todavía falta el abrazo final, pero si llegaste hasta aquí, Dios ya te está preparando, no para exigirte más, sino para devolverte algo que es tuyo por herencia, la capacidad de escuchar la voz de tu Padre. Hermano, hermana, familia, si llegaste hasta aquí no fue casualidad, no fue porque aguantaste un mensaje largo, ni porque tenías tiempo libre, fue porque Dios mismo te fue trayendo paso a paso, quitando capas, vocambo, paspa, asa, el ruido, tocando lugares que tú sabías que necesitaban ser tocados. Y ahora no es momento de correr, ahora es momento de sellar. Porque toda palabra que no se sella en identidad se diluye. Y Dios no quiere que salgas de aquí motivado por un rato. Quiere que salgas afirmado para una vida. Escúchame con ternura pastoral. Tú no eres un creyente de segunda categoría porque te costó escuchar a Dios. Tú no eres menos espiritual porque atravesaste silencio. Tú no eres débil porque te cansaste. Eres hijo. Eres hija. Y los hijos no se definen por una temporada. Se definen por una relación. La voz de Dios no es un premio para los fuertes, es una herencia para los que permanecen. Y tú has permanecido, aún cansado, aún confundido, aún herido. Eso habla más de tu fe de lo que imaginas. Hay algo que el Espíritu Santo quiere restaurar en este cierre, y es tu identidad como alguien que puede escuchar a Dios, porque el enemigo ha trabajado mucho tiempo para convencerte de lo contrario. Te dijo que eras torpe espiritualmente, que no discernías, que otros sí escuchaban y tú no. Te comparó, te desanimó, te hizo dudar, pero hoy esa mentira se cae. Porque Dios no crea hijos sordos, Dios no engendra hijos desconectados, Dios habla y sus hijos tienen oído espiritual cuando el corazón está rendido. Yo siento decirte esto con autoridad y con amor. Dios nunca se fue de tu lado, no se alejó cuando no lo escuchabas, no te castigó con silencio, Él estuvo ahí esperando que bajaras el ruido, esperando que dejara de exigirte, esperando que soltaras el control. Y ahora que tu corazón está más blando, más honesto, más rendido, su voz no es una amenaza, es un abrazo. Hermano, hermane, no salgas de aquí pensando, ahora tengo que hacerlo todo perfecto para escuchar a Dios. No, eso no es reino. Sal pensando, ahora puedo volver a acercarme sin miedo. Porque escuchar a Dios no empieza con disciplina externa, empieza con confianza restaurada, confianza de hijo, confianza de que si te equivocas, Él corrige, si te adelantas, Él ajusta, si te detienes, Él acompaña. Esa es la voz del Padre. Quiero hablarle ahora a los que se castigaron mucho por no escuchar antes, a los que se dijeron cosas duras, a los que pensaron que Dios estaba molesto. Escúchame bien, la culpa no viene de Dios, la culpa paraliza, el Espíritu Santo restaura. Si Dios te trajo hasta aquí, no fue para señalarte lo que hiciste mal, fue para devolverte lo que habías perdido, la paz de escucharlo sin miedo. Y ahora, familia, quiero que entiendas algo profundo. Escuchar la voz de Dios no te hace superior a nadie, te hace responsable, responsable de vivir alineado, responsable de cuidar tu interior, responsable de no volver a llenar de ruido lo que Dios acaba de aquietar. Pero esa responsabilidad no es carga, es privilegio. Es caminar sabiendo que no estás solo tomando decisiones, que no estás improvisando la vida, que no estás adivinando el camino. Hay personas aquí que van a empezar a notar cambios sutiles, no necesariamente una voz audible, sino paz donde antes había confusión, claridad donde antes había niebla, convicción suave donde antes había ansiedad. No lo desprecies. Dios muchas veces habla así: aprende a honrar lo pequeño, aprende a detenerte cuando la paz se va, aprende a avanzar cuando la paz permanece. La voz de Dios se reconoce por el fruto que deja.
Antes de cerrar, déjame acompañarte un momento más porque no quiero soltarte sin cubrirte. Hay corazones sensibles, ahora mismo abiertos, vulnerables, y ese es un lugar santo. Así que vamos a orar juntos, no como un ritual, sino como familia. Padre, aquí estamos, sin máscaras, sin discursos, sin prisa. Tú ves a cada hijo, a cada hija que escuchó esta palabra con hambre real. Tú conoces el cansancio que han cargado, las dudas que no se atrevieron a decir, el silencio que los asustó. Hoy te damos gracias porque no nos trajiste para exigirnos, sino para restaurarnos. Te pedimos que sanes el oído espiritual, que limpies el corazón de ruido, que aquietes la mente, que devuelvas la confianza. Donde hubo ansiedad, trae paz. Donde hubo culpa, trae perdón. Donde hubo confusión, trae luz. Declaramos que somos hijos que escuchan la voz de su Padre y no la voz del miedo. Señor, guarda esta obra, guarda lo que estás haciendo, guarda la intimidad, guarda el silencio santo, guarda la obediencia, que no volvamos a correr sin consultarte, que no volvamos a decidir sin escucharte, que no volvamos a vivir desconectados. Danos corazones sensibles, humildes, rendidos, que tu voz vuelva a ser nuestra guía diaria, no solo en lo grande, también en lo pequeño. Y ahora, familia, recibe esto con fe. Tú no estás solo, tú no estás perdido, tú no estás fuera de alcance. Dios habla y tú estás aprendiendo a escucharlo de nuevo, no desde el esfuerzo, sino desde la relación. No desde el miedo, sino desde la confianza. No desde el ruido, sino desde la paz. Antes de cerrar, declara conmigo con voz firme, aunque sea en tu corazón: yo me levanto para guardar mi casa. Y guarda esta promesa como sello final. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Hermano, hermana, familia, este es el momento donde no podemos quedarnos solo con lo que sentimos, porque sentir la presencia de Dios es hermoso, pero responderle es obediencia. Y hay palabras que Dios no suelta solo para consolar, las suelta para provocar una respuesta pública, una decisión visible, una señal espiritual. Y escúchame bien con amor y con autoridad. Si Dios te habló en este mensaje, no te lo guardes en silencio. Hay algo poderoso que sucede cuando un hijo de Dios confiesa con su boca lo que el Espíritu ya despertó en su corazón. Porque el reino no avanza solo con emociones internas, avanza con declaraciones. Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que no se declara muchas veces se enfría. Por eso, este no es un llamado emocional, es un llamado espiritual a tomar posición. Yo sé que hay personas aquí que dijeron por dentro: esto es para mí. Sentiste que Dios te estaba hablando directo, sin rodeos, sin intermediarios. Tal vez lloraste, tal vez te quedaste en silencio, tal vez sentiste paz por primera vez en mucho tiempo, pero ahora el cielo espera una respuesta, no porque Dios necesite confirmación, sino porque tu espíritu necesita afirmarse. Escúchame bien, iglesia, hay batallas que se ganan cuando decides no seguir siendo espectador, cuando pasas de oír a responder, cuando dices públicamente: yo decido guardar lo que Dios está haciendo en mí. Y hoy esa respuesta no es complicada, no es pesada, no es vergonzosa, es sencilla pero profundamente espiritual. Quiero pedirte algo y hazlo con fe, no por mí, no por el canal. Hazlo como un acto delante de Dios. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe esta frase completa, sin cambiarla, sin acortarla, sin adornarla. Hoy decido aquietar mi corazón para escuchar la voz de Dios. No es una frase bonita, es una declaración espiritual, es decirle al cielo y al infierno: ya no voy a vivir desde el ruido, voy a vivir desde la rendición. Es marcar un antes y un después, es levantar un altar digital, pero real en el mundo espiritual. Y mientras escribes esa frase, quiero que entiendas algo. No estás comentando para los hombres, estás respondiendo a Dios. Cada vez que alguien declara algo así con fe, algo se ordena por dentro, algo se afirma, algo se sella. Porque la fe no solo cree, también confiesa. Ahora quiero hablarle a los que dudan, a los que dicen: yo no suelo comentar, a los que sienten vergüenza, a los que piensan: eso no cambia nada. Escúchame con ternura. El enemigo siempre intenta robar los sellos, siempre intenta convencerte de que no hace falta responder. Pero la Biblia está llena de momentos donde una confesión pública cambió destinos. El ciego gritó, la mujer confesó, el ladrón habló y Dios respondió. Este no es un llamado manipulador, es un llamado pastoral, porque yo he visto demasiadas personas recibir palabra y perderla por no afirmarla, recibir revelación y diluirla por no honrarla. Hoy no va a ser así contigo, hoy no.
Además, quiero pedirte algo más. Si el Espíritu te guía, si este mensaje habló de manera profunda a tu vida, compártelo, no como publicidad, sino como misericordia. Porque hay alguien cansado, confundido, en silencio, que necesita escuchar exactamente lo que tú acabas de escuchar. Y Dios suele usar a los que fueron tocados para tocar a otros. No subestimes lo que Dios puede hacer con un acto sencillo de obediencia. Un comentario, una declaración, un compartir. El reino se mueve así, no siempre con cosas grandes a los ojos humanos, pero sí con decisiones sinceras delante de Dios. Y ahora, familia, déjame cerrar acompañándote una vez más porque no quiero soltarte sin cobertura. Padre, mira a cada persona que está escribiendo esa frase con fe. Tú conoces su historia, su cansancio, su deseo sincero de escucharte. Sella esta decisión, guarda sus corazones, protégelos del ruido que quiere volver, afirma la paz que tú estás dando y que esta declaración no sea solo palabras escritas, sino una puerta abierta a una nueva intimidad contigo. Que cuando vuelvan a orar, orarás. Cuando lean tu palabra, haya luz. Que cuando decidan, haya paz. Que aprendan a reconocerte no desde la prisa, sino desde la comunión. Y que nunca más vuelvan a creer la mentira de que tú no les hablas. Hermano, hermana, gracias por quedarte. Gracias por abrir el corazón. Gracias por responder. Recuerda esto cada día. Dios habla y tú estás aprendiendo a escucharlo. Y cierra conmigo como identidad y como cobertura, declarando una vez más, yo me levanto para guardar mi casa. Entonces, porque el Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible.